Todos los mares, de Claudia Piñeiro. Así se debía ver el mar que miró tu padre por última vez. Con esa frase me recibió aquella tarde José Vázquez Lijo, encargado del Museo Marea de Porto Dozón, y me extendió una foto panorámica de ese puerto de fines de la década del 20. Allí empezó la reconstrucción de mi historia familiar, una historia que conocía de a retazos, con algunos datos que creía precisos, pero llena de huecos. La imagen de ese mar fue apenas el comienzo. De inmediato me mostró unos libros y golpeando sobre el lomo, dijo, aquí los vamos a buscar. No entendí. José los dejó a un lado y siguió con los obsequios, un ejemplar de Lembranzas de Porto Dozón de Manuel Mariño del Río, Osadeuses de Alberto Martí, más fotos, los niños del pueblo haciendo una ronda, las mujeres trenzando las redes de los pescadores, una barca, la playa y otro mar, o el mismo mar. Este es el mar del año en que naciste, 1960, me dijo. Si uno mira, cierra los ojos y vuelve a mirar, ve el mismo mar. Había llegado a Porto Dozón en medio de la gira que me llevó a España a presentar la que era mi última novela, Una suerte pequeña. Pero ese sábado estaba dedicado al pueblo de mi padre, Portosín. Acá están registrados todos los censos del municipio, dijo José cuando tomó los libros otra vez. Yo no sabía con exactitud la fecha en que había emigrado mi familia. Sacamos cuentas juntos, entre el año 28 y el 30. Partimos la diferencia y buscamos en el censo del 29. Me dejé llevar por él y por su entusiasmo. Va a ser fácil. No había muchas casas por aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba tu padre? Gumersindo, como mi abuelo, contesté. Creo que vi un Gumersindo, dijo. Seguramente van a aparecer con una A mayúscula a la derecha. ¿Y eso qué significa? Pregunté. Ausente, me respondió. Ausente, alguien que no está, alguien que puede volver, o no. Personas censadas en ausencia, aunque la casa estuviera vacía. Un vecino daba sus nombres, o estaban apuntados de años anteriores. Ellos y ellas se habían ido. El libro no decía dónde, ni si seguían vivos o no. Entendí, por primera vez, la otra cara de la diáspora. En Argentina, los gallegos que me rodearon toda mi vida eran los presentes, los que sí estaban, los que trasladaron sus vidas al otro lado del océano, los que ocuparon nuevas casas en las que también yo habité. En cambio aquí, frente al mar que mi padre no volvió a mirar, ellos eran solo sus nombres en una casa vacía marcada por la ausencia. Buscamos renglón por renglón. Aparecieron, uno debajo del otro, en la casa número 17 de Portosín. Gumersindo, mi abuelo, Benigna, mi abuela, un tal José, a quien nunca oí mencionar, Eladia, mi tía, Gumersindo, hijo, mi padre, y la Adia ausente a la derecha de todos ellos. Leer sus nombres en ese libro viejo, con letra cursiva de trazo perfecto, fue conmovedor. Me produjo el efecto que produce una verdad que se manifiesta como una revelación. No eran letras sobre un papel, sino ellos mismos en la casa número 17. Casi un siglo después, yo estaba en esa casa con ellos, comiendo alrededor de la mesa, comentando dónde iría ese tal José cuando se marcharan a América, soñando con un mejor futuro, mientras mi padre, con apenas 4 años,
Escuchaba hablar de cuestiones que no comprendía, de lugares que no sabía que existían, de sueños de futuro que otros soñaban para él. La memoria es un acto de voluntad. Para que haya memoria hay que querer recordar, individualmente o como sociedad. Registrar esa memoria es el recurso con el que contamos para evitar sus traiciones. Gracias a ese libro, recordé que mi abuela se llamaba Benigna. ¿Cómo pude olvidarme su nombre? En mi libro Un comunista en calzoncillos, la llamé María. No llegué a conocerla, pero recordaba su imagen tal como la vi en algunas pocas fotografías, y su cuerpo agachado justo antes de dormir, según el relato del accidente que me contaron tantas veces y que la memoria evocaba y evoca como si yo hubiese estado ahí. Al cruzar la avenida, mi abuela se detuvo a juntar un volante de publicidad que habían tirado desde algún auto, y un colectivo le pasó por encima. Estaba convencida de que esa mujer de final trágico se llamaba María y, cuando escribí Un comunista en calzoncillos, ya no quedaba en mi familia paterna quien pudiera contradecirme. Sin embargo, ni bien vi escrito Benigna, recordé que ese era su nombre, y María el de mi bisabuela materna. Si no me hubiera cruzado con ese registro, no lo habría recordado nunca. A la tarde fuimos a pasear por Portosín. Intenté que mi memoria me guiara a la casa que había sido de mi padre. La casa que, ahora sabía, era la número 17. Yo había estado allí unos 30 años atrás, siendo aún demasiado joven para reflexionar acerca de las tradiciones de la memoria. La había encontrado gracias a las referencias de una tía que había pasado por el pueblo unos años antes. Aquella vez yo había ido de viaje con unas amigas. Caminamos siguiendo las impresiones de mi recuerdo, pero no dábamos con el sitio. Recordaba, sí, que muy cerca había un supermercado que llevaba mi apellido, Piñeiro, que estaba sobre la ruta, en una esquina, y muy poco más. Una mujer mayor que caminaba hacia la playa se detuvo a saludar a José. La mujer se dio cuenta de que no éramos de allí y le preguntó si necesitábamos algo. Le explicamos lo que buscábamos. Entonces ella, que hasta ese momento parecía muy apurada, abandonó su camino y se nos sumó. Mientras anduvo con nosotros preguntaba, ataba cabos, se esforzaba por deducir cuáles de los muchos Piñeiro de la zona podrían haber sido mis parientes, y cada tanto se detenía y se golpeaba la frente con las yemas de los dedos mientras decía: «Esta tiene que funcionar, esta tiene que funcionar». Se refería a su cabeza o a su memoria. Por Dios, si solo quedamos en el pueblo 2 personas de mi edad, el día que no funcione más, ¿quién va a poder ayudar? Me conmovió su compromiso con una memoria que no consideraba solo suya, sino de su pueblo, de los presentes y de los ausentes, como antes me había conmovido el entusiasmo de José para buscar en sus registros hasta encontrar el nombre de mi padre. El esfuerzo funcionó, porque después de preguntar en una tienda, de llamar a una familia Piñeiro que vivía en Castro, de localizar a la chica Piñeiro, que tiene una tienda de artesanías donde antes estaba el supermercado de su padre, logramos llegar a la esquina en la que estuvo alguna vez la casa 17. Esa casa ya no está. Aquella que encontré hace 30 años, sin real conciencia de qué significaba, hoy es un edificio. Desde la esquina ya no se puede ver el mar que vio mi padre, ni el de la fecha en que nací, ni el que vi hace 30 años sobre la soberbia de la juventud, ni siquiera el mar de aquella tarde. Si quiero buscar hoy la casa de mi padre, tengo que hacerlo en el libro del censo del año 29 y en el de los años posteriores,
acompañado siempre por esa A. Allí sigue en pie, intacta, en la memoria registrada. Allí está también el mar, todos los mares de mi historia. Publicado en El País, 2015, y revisado para esta edición.